¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes en otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana, la FILU Virtual. Estamos aquí de nueva cuenta con ustedes y ahora con un libro que viene con un tema muy adecuado para estas temporadas, que estamos en la temporada de lluvias y viene la temporada de huracanes, viene la temporada de las grandes aguas y hay que tener mucho cuidado. Para ello ha habido una serie de estudios muy interesantes que han realizado varias instituciones, entre ellos principalmente la UNAM, la Universidad Veracruzana. Y bueno, parte de ello vamos a conocer el día de hoy, esta tarde, con el libro Sistema de Alerta Temprana ante Fenómenos Hidrometeorológicos Extremos en México. Muy interesante. Y habrá que estar atentos y los invito a que nos sigan precisamente en esa presentación, en el cual van a participar la doctora Cristian Domínguez de la UNAM, el doctor Oscar Frausto, que está en la Universidad de Quintana Roo, allá en Cozumel, y aquí en Jalapa está con nosotros nuestro buen amigo, el doctor Carlos Welch, del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, y que forma parte también de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, el REDESCLIM del CONACYT. Y estimado Carlos, adelante, estás con la presentación y los escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, queridos amigos de la FILU. Este año, por la situación que todos conocemos, tiene que ser virtual y no vamos a poder tomar esta taza de café caliente y compartir con todos un momento de espacio físico, pero bueno, al menos tenemos esta gran oportunidad de comentar este libro. Voy a resumirlo de manera muy rápida. Este libro se gestó en el otoño de 2019 gracias a un proyecto CONACYT de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos que coordina nuestro amigo el doctor Oscar Frausto. En aquel momento la sede fue la Universidad Veracruzana, el Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana. Y fíjense ustedes, amigos, que invitamos a la secretaria de Protección Civil de Veracruz y al al director de Protección Civil de Tabasco a que vinieran con nosotros y los sentamos en una mesa con el Servicio Meteorológico Nacional. Discutimos con cerca de 70 expertos de la comunidad científica, más de 21 instituciones, el futuro, el avance, las necesidades de los sistemas de alerta temprana en nuestro país. Y de esas discusiones de 3 días dio origen a este libro que se logró gracias a el trabajo coordinado de 3 personas que lograron amalgamarlo todo. Debo decir quiénes son el doctor Julio César Morales de la Universidad de Guadalajara, el doctor Oscar Frausto Martínez de la Universidad de Quintana Roo y el doctor César Daniel Martínez de la Universidad de Guerrero. Juntos lograron amalgamar la obra de todos y el trabajo técnico que está por detrás de un conjunto de académicos encabezados por el doctor Luis Felipe Martínez, la doctora Ana Cecilia Travieso, la doctora María Lourdes Romo, el doctor Saúl Miranda, el doctor Enrique González, la doctora Mercedes Andrade y su servidor, que intentamos hacer algo diferente. Entonces, el día de hoy les vamos a presentar, en resumen, 6 capítulos para invitarlos a leer cuál es el estado de los sistemas de alerta temprana y después de ello, pues los invitamos a discutir un poquito de este tema tan importante. Entonces, le cedo el uso de la voz a la doctora Cristian Domínguez, por favor. Pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, muy bien. Pues para mí es un gusto estar el día de hoy presentando este libro que es de suma importancia a nivel nacional. Como bien mencionaron, este libro surgió de una colaboración de REDESCLIM con CONACYT y la Universidad Autónoma de Guerrero. Yo les voy a hablar de 2 capítulos y espero que al final de esta pequeña presentación ustedes queden convencidos de que deben de leer estos capítulos porque son bastante importantes por los fenómenos hidrometeorológicos que afectan pues realmente todo el país. Entonces, el primer capítulo, que se llama La participación social en los sistemas de alerta temprana ante fenómenos hidrometeorológicos, fue hecho por la doctora Ana Cecilia Travesio Bello y la doctora María de Lourdes Romo Aguilar. Entonces, el objetivo de este capítulo es analizar la incorporación de la participación social en los sistemas de alerta temprana, eso significa SAT,
ante fenómenos hidrometeorológicos en México para proponer acciones viables de incorporarse en el actual esquema de los sistemas de alerta temprana. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues ellas lo que hacen es investigar a manera de usar bibliografía y diferentes fuentes normativas y procedimentales qué tan importante es la participación social en cada uno de los sistemas de alerta temprana. También nos hablan acerca del marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. Para todos aquellos que no están familiarizados con qué es el marco de Sendai, pues digamos que es un programa que fue lanzado por la ONU y que tiene 4 objetivos principales. Es entender el riesgo de desastre, fortalecer la gobernanza y el manejo del riesgo de desastre, investigar la reducción del desastre para ser resilientes, y la 4 es aumentar la preparación ante el desastre para tener una respuesta efectiva y una reconstrucción adecuada. Y también, si no saben qué es un SIAD, que es un sistema de alerta temprana, es una herramienta que surge como una coordinación entre la parte gubernamental y la ciudadanía. Entonces, para que estos SIADs funcionen, no solamente depende del gobierno, también depende de los ciudadanos. Y ahí es donde entra la parte de la participación. Regular se dice que los SIADs tienen 4 componentes. Los primeros 2 se refieren a la parte física, es decir, solamente al fenómeno natural. Por ejemplo, los huracanes, las sequías, las granizadas incluso. Y entonces el componente número 1 nos dice que es el conocimiento previo e identificación de los riesgos. Y 2 es el sistema de medición y monitoreo del fenómeno perturbador. Y la parte social, que es el componente 3 y 4, es la difusión de las alertas públicas y después la capacidad de respuesta. Entonces, ellas nos dicen que en cada uno de estos componentes la participación ciudadana pues tiene un impacto muy grande en que se tenga éxito en los SIADs. Y ellos concluyen diciendo que la participación social es imperativa en todos los componentes de los sistemas de alerta temprana para lograr su eficacia, por lo que se propone que la sociedad civil organizada participe en la generación de información, medición y monitoreo de los fenómenos hidrometeorológicos y de la vulnerabilidad para el análisis de los riesgos debido al conocimiento tradicional e histórico. Entonces, ellas nos hacen hincapié en que la participación ciudadana es fundamental para que puedan tener éxito estos sistemas de alerta temprana. Entonces espero que les haya picado la curiosidad y que tengan muchas ganas de poder consultar este capítulo, que por supuesto es gratuito. Luego el número 2, que son los sistemas de alerta temprana basado en la comunidad ante fenómenos hidrometeorológicos en localidades situadas en barrios del litoral costera. Tiene 3 autores. El primero es Adel Habsi y el doctor Oscar Frausta, aquí presente, que es el actual representante de Redes CLIM. Ellos son de la Universidad de Quintana Roo. Y César Daniel Aguilar Becerra es de la Universidad Autónoma de Guerrero. Entonces ellos lo que hacen en este capítulo es evaluar los elementos, acciones y buenas prácticas que se realizan en las comunidades situadas en las barras del litoral costera. Entonces, este capítulo tiene 4 partes. La primera hace una revisión bibliográfica. Ellos utilizan el término rápido, pero en realidad es que a mí me gustó mucho. Hacen una descripción muy precisa de cómo ha ido evolucionando ese entendimiento que nosotros tenemos sobre la reducción de riesgos de desastres, primero basándose solamente en la peligrosidad o en la amenaza, luego ocupando la vulnerabilidad y ya después hablando de los términos de resiliencia. La verdad disfruté mucho esa lectura. Y después la segunda parte nos hablan de la metodología que ellos ocuparon, de las cuales ahorita les voy a hablar. Y la tercera parte son los resultados, discusión y obviamente las conclusiones. Entonces esta es la región que ellos analizan, que es la Riviera de Coyuca en Guerrero. Y ellos nos hablan que hay varias localidades, los cuales Pies de Cuesta, La Barra, Los Mogotes, Playa Azul, Colonia de las Luces, San Nicolás de las Playas, y entonces ellos lo que hacen es utilizar estos 4 componentes del CIAD de los cuales ya mencioné, y dicen, ok, vamos a tratar de evaluar cómo es que la gente sabe acerca de este componente del CIAD, por ejemplo, y tienen diversas preguntas para, digamos, evaluar lo que la gente piensa, lo que la gente sabe, y así ellos llegan a los resultados, nos muestran unos polígonos en el que a través de estas preguntas tratan de determinar un porcentaje usando esta ecuación porque tienen ciertos puntos entre
los puntos máximos que pudieran tener multiplicado por 100, entonces se puede expresar de manera porcentual. Y entonces dicen, ok, bueno, de estas preguntas, de este componente del CIAT, ¿qué tanto saben las personas con respecto al conocimiento de los riesgos, al servicio de vigilancia y alerta, a la difusión y comunicación y a la capacidad de respuesta? Entonces, a mí me pareció muy buena esta metodología que se puede aplicar en otros lugares del país. Y ellos concluyen que para estas comunidades de la barra litoral de Coyuca, Pie de la Cuesta, San Nicolás de las Playas, Colonia Luces del Mar, Los Mogotes, La Barra, La Estación, Playa Azul, manifiestan que no cuentan con una buena gestión del riesgo ante la presencia de fenómenos hidrometeorológicos y que esto proviene de la ausencia de una sinergia entre el sector gubernamental con los diferentes actores de las localidades. Entonces ustedes pueden ver que el capítulo 1 y el capítulo 2 están muy vinculados porque ambos dicen, ok, necesitamos que haya una participación ciudadana, necesitamos que mejore la gestión de riesgos y cómo es que se puede hacer. Entonces, los invito a todos ustedes a que consulten, pues realmente todo el libro son aportaciones bastante interesantes y de suma importancia, pues a nivel nacional. Ahora le cedo la palabra al doctor Oscar Frausto, que nos va a hablar de los siguientes capítulos. Muy amable y gracias, doctora Cristian Domínguez, por esta intervención de estos dos primeros capítulos. Yo voy a hablar de los capítulos número 3 y 4. En específico, bueno, quiero destacar la posición en la que están participando esta serie de capítulos estructurados en el libro. El capítulo número 3, que habla de la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres basados en los capitales comunitarios, trata sobre un estudio de caso en Misil, en el estado de Yucatán. Y quise poner esta imagen de la doctora Denise Suárez, y en específico porque ella trabaja mucho con las comunidades. Ella se mete a analizarlas, a tratar de entender, comprender y estudiar cómo se está vinculando a este proceso. Ella define claramente un proceso de gestión de desastres, de gestar un desastre cuando no hay las capacidades. Entonces ella parte en estructurar su capítulo en 6 unidades, ¿no? Primero nos habla de una pequeña introducción referente a un marco de referencia, este marco sobre los capitales comunitarios con los que cuenta una comunidad para poder enfrentar un evento extremo o una situación de contingencia. También nos va a hablar de la metodología utilizada para poder recabar los datos en esta región y después va a estar explicando los resultados de esta metodología presente. También, a final de cuentas, ella nos habla de cómo se estructura el papel de estar participando, quizás desde su visión más antropológica, más sociológica, en la construcción de estos referentes para entender los desastres. Bueno, uno de los puntos centrales aquí que nos habla ella en este capítulo es entender que el desastre ha pasado por una serie de evoluciones para su comprensión. Primero centrado en la amenaza. Muchos que somos ya viejitos, bueno, nos concentramos en esa primera etapa de comprender los desastres, más enfocados en estudiar las amenazas, y poco a poco vimos esa transición hasta que llegó una superinvestigadora que todos admiramos mucho, la doctora Virginia Costa, que nos hace ver que el desastre va a ser más complejo y que realmente es una génesis social, comprender que es un evento social y por lo tanto no quedarnos solamente con la caracterización de la amenaza. Entonces ella habla que el desastre va a ser un proceso, una serie de etapas, una serie de elementos que hay que comprender cuando se presenta. Y en específico la doctora Suárez y la doctora Cecilia Sandoval van a estar hablando de 3 componentes básicos para entender en los grupos sociales este fenómeno, este contexto, del desastre, que va a ser la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad. Entonces, como 3 componentes claves, ellos van a empezar a hacer el entendimiento de los medios de vida para que las comunidades
centren esta cartera de activos para hacer frente a una situación de desastre. Entonces, bueno, estos activos sociales, esta cartera de activos, van a ser las personas y las comunidades y entonces, por lo tanto, en su contexto de sociedad. Este elemento es muy importante en la fase número 4 de los sistemas de alerta temprana. ¿Por qué? Porque precisamente es con la comunidad con la que tiene que apropiar muchos de estos elementos de prevención. Para hacer este análisis, entonces, vamos a analizar, o va a analizar la doctora Denise Suárez y Cecilia Sandoval, el aspecto central de cómo la comunidad hace frente a estos desastres. Entonces, para ello, van a hacer un levantamiento de una encuesta en una comunidad pequeña, y eso también es muy importante destacarlo. Los ejemplos que vemos en los libros, en este libro en específico, es los estudios de caso en comunidades pequeñas para entender cómo se gesta estas situaciones de desastre o cómo pueden hacer frente a estos desastres. Entonces, para ello, esta comunidad de Shell, por ejemplo, tiene menos de 4,000 habitantes. Ellos van a hacer un análisis de 81 viviendas en específico, van a levantar una encuesta y ellos van a analizar 3 recursos específicos. Estos recursos con los que cuenta la comunidad los van a dividir, como decía, en 3. Los primeros van a ser los recursos ya consumidos, con los cuales, bueno, está viviendo esta comunidad. La segunda van a ser los recursos almacenados y conservados. Y la tercera va a ser la inversión para crear más recursos para poder hacer frente a los desastres. O sea, toda esta inversión que se hace para poder analizar o prevenir la gestión de estos momentos críticos. Entonces, al analizar estos 81 hogares, ellos empiezan a hacer un análisis más cuantitativo y entonces, bueno, parte de analizar, por ejemplo, cómo la población participa en alguna organización, asociación o grupo, y entonces también están destacando el papel o el rol, si son hombres, son mujeres en su contexto de género. También nos van a hablar de si pertenecen a alguna organización o asociación y de qué tipo es, sobre todo en este sentido para ver los activos que va a tener esta comunidad al estar trabajando. Entonces podemos tener que ellos mismos van a estar juzgando cómo se está relacionando a esta situación, si tienen acceso a los recursos, si mantienen sus derechos, si también están participando en un gremio religioso o no, también si tienen o cuentan con información válida para hacer frente a estas actividades, etcétera. Y bueno, el tercer elemento que ellos destacan va a ser la confianza que se tiene en las autoridades. Va desde si tienen confianza o no en su porcentaje de relación, pero también va en un análisis del género. Y eso yo creo que va a ser muy importante tener en cuenta esta visión que hacen las autoras. Un último punto que me gusta destacar es cómo la población va a percibir las condiciones en las que vive. Eso es muy importante en el contexto del análisis de las prioridades para ir construyendo estos capitales. Y entonces ellos van a estar hablando del tipo de elementos que van a estar hablando, por ejemplo, desde las carreteras, la pavimentación, el alumbrado público, estos servicios municipales, hasta tener precisamente algunos activos para poder hacer frente, como son, por ejemplo, frente a estas contingencias, como sería la telefonía fija, el teléfono celular, el transporte. Y cómo ellos en una escala que van a estar analizando, bueno, si son muy buenas las prácticas o no. Y por lo regular, bueno, se destacan aquí estos elementos centrales que obtuvieron durante la encuesta. La mayoría van a estar destacando que están en buen estado algunos elementos de, vamos a decir así, de servicios públicos y otros no tanto, como son, por ejemplo, la carretera principal, que hablan de un estado muy regular. Y esto también permite entender en qué momento pueden actuar los programas públicos para mejorar estas situaciones. Finalmente, bueno, también uno es la construcción de las capacidades con las que cuenta la comunidad
Y estas capacidades, esta tercera fase del estudio que ellos hacen, van a estar hablando de con qué cuentan para hacer este frente. Y muchos de estos también son los elementos de potencial que pueden estar gestando en estas comunidades. Por ejemplo, la vida comunitaria que se destaca y por lo tanto como una oportunidad para hacer frente a estos desastres. Entonces podemos ver que los talleres van a ser todavía van a jugar un peso central en la comunidad, como ese rol de hacer estos activos comunitarios un eje central para la prevención de situaciones de contingencia. Bueno, ese es el capítulo número 3, quiero destacar precisamente que está centrado en una comunidad. Dentro de la perspectiva del capítulo 4, perdón tantito, como siempre las llamadas de teléfono. El capítulo 4 pasamos a un análisis un poco diferente ya. Vimos los componentes que relacionan el sistema de alerta temprana y bueno, ya la doctora Domínguez nos explicó claramente estos 4 grandes componentes que se tienen. Para este caso, Jorge Humberto Bravo Méndez y el doctor Saúl Miranda Alonso, gente de Protección Civil del Estado de Veracruz, nos hablan de las herramientas que se van a tener para hacer este monitoreo y medición, que va a ser la tercera etapa principal dentro de los sistemas de alerta temprana o dentro de los componentes de los sistemas de alerta temprana. Y esto es muy importante para un país tan grande como México o territorios tan diversos como lo es el estado de Veracruz en específico. Sin embargo, bueno, en este sistema de monitoreo de amenaza, donde Bravo Méndez y Miranda Alonso nos van a estar hablando, ellos toman estos ejemplos como una herramienta básica del sistema de monitoreo. Y entonces para ello nos van a estar describiendo las condiciones que estos sistemas nos van a poder mostrar. Por ejemplo, el monitoreo de las condiciones atmosféricas y ambientales como una herramienta para el desarrollo de alertas tempranas va a ser un eje focal de estos sistemas y entonces, por lo tanto, van a utilizar para ello los satélites. Entonces, ellos empiezan a hacer una descripción clara de, bueno, cómo vamos a usar e interpretar las imágenes de satélite. En específico, ellos proponen que sea a través de estos satélites con órbita geoestacionaria, con captura de imágenes constantes. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que hacer el monitoreo constante y por lo tanto tener buenos elementos para darle seguimiento. Otro elemento central para aquí es, por ejemplo, que ellos empiezan a analizar cuáles serían las ventajas de tener estos sistemas y qué elemento podemos nosotros estar monitoreando. Entonces, para ello, por ejemplo, muestran unas tablas de apoyo. Sobre todo es muy interesante para saber con qué pueden contar aquellas direcciones de protección civil a nivel local, sobre todo a nivel municipal, por ejemplo, para estar distinguiendo estos aspectos. Entonces, por ejemplo, ellos ponen qué resolución tienen las imágenes, diferencian estas imágenes, también nos dicen, por ejemplo, qué es la posibilidad con la que podemos nosotros contar para poder analizar, por ejemplo, si van a hacer masas de aire, si van a hacer, por ejemplo, gases volcánicos o vapores de agua, también si podemos entender cuál puede ser su característica principal del tiempo de procesamiento de los datos, que es algo que muchas veces no pensamos cuando vemos el pronóstico del tiempo y pensamos que se da automático, pero existe atrás todo un procesamiento técnico. Y este procesamiento técnico ellos lo denominan o lo ponen en 3 grandes fases. Por ejemplo, la adquisición de datos, bajo sensores, bajo qué calidad y bajo qué tipo de resolución. La segunda va a ser el procesamiento de datos. ¿Qué tipo van a usar de sistemas y bajo qué programación? Y después el despliegue de la información.
esta es la última fase, quizá la más conocida, que nos llega a nosotros como usuarios principales o como lectores de estos pronósticos del tiempo. No vemos muchas veces las dos fases anteriores. Entonces, bueno, para ello ellos distinguen tres ejemplos. El primero, por ejemplo, muy sonada tormentas de arena. El año pasado fue muy, muy fuerte este evento y, por ejemplo, nos muestran cómo se puede distinguir en una imagen multiespectral. También en una imagen RGB para resaltar la ceniza volcánica, que también fue uno de los eventos principales que tuvimos el año pasado. O cómo a través de estas composiciones básicas podemos tener información que nos puede dar a entender o que nos puede ayudar a comunicar ciertos eventos y cómo están las condiciones, por ejemplo, específicas en la atmósfera. Para eso, entonces, este análisis que ellos presentan, ya para ir cerrando, nos van a destacar que entonces son herramientas básicas y que nos permite entender qué calidad de información podemos tener en este uso de estas herramientas, sobre todo para el monitoreo de estos eventos. Entonces, en conclusión, ellos nos van a hablar que va a haber una generación operativa de imágenes. Principalmente ellos proponen usar la RGB, que permite la identificación con más claridad de aquellos fenómenos de carácter hidrometeorológico principalmente. Y también nos hablan que la accesibilidad de datos va a ser muy importante, sobre todo a través de estos satélites GEOS, sobre todo en ese sentido. Y bueno, con esto yo quiero cerrar para darle la palabra al doctor Carlos Welch. Gracias. Yo voy a ir rápido aquí en la presentación. Voy a comentarles un poquito. Yo voy a presentarles un par de capítulos. Primero, pues recordando agradecer esta obra que empezó en tiempos lejos de la pandemia, pero pensábamos que algo así podía ocurrir con los sistemas multiamenaza y decíamos que los sistemas de alerta temprana están orientados para atender una amenaza de carácter natural y qué pasaría si estas empezaran a converger. Pero bueno, eso lo discutiremos al final. El capítulo 5 lo desarrolló Marta Lilian Llanos Rodríguez, que trabaja en la Secretaría de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México, y ella pues analiza y presenta qué ocurriría, qué está ocurriendo en relación a la creación de un sistema de alerta temprana como una necesidad, dado que en la zona de la Ciudad de México, como todos conocemos, pues se necesita un sistema de alertamiento con oportunidad sobre el probable o inminente impacto, sobre todo algunos eventos que son perturbadores y que generan daños y colapsan la ciudad misma, ¿no? La asfixian, como por ejemplo la lluvia intensa, el granizo, el aguanieve, incluso el viento fuerte, y lo que ha ocurrido con las temperaturas. Entonces ella nos presenta lo que debería estar estructurado como un elemento fundamental de operación para alerta temprana. Y entonces desarrolla y presenta este proceso, identificando a los fenómenos perturbadores, y les hace una escala en función de los valores umbral, que yo creo que esto es una de las situaciones que a mí se me hacen interesantísimas, porque, por ejemplo, la diferencia entre el viento, que puede estar entre 60 y 70 kilómetros por hora, pues el daño que puede causar en una ciudad. Pero bueno, en el sistema costero, cuando sabemos que hay ciclones tropicales, estamos hablando de vientos que pueden rebasar incluso los 100 kilómetros por hora. Entonces son situaciones muy interesantes que ella nos presenta y lo discute, y yo creo que de ahí vale la pena que le echemos un ojo a este capítulo. Además, ella se enfoca en los 4 elementos fundamentales que debe tener un sistema de alerta temprana, ¿no? Y los enuncia de manera muy clara y directa, señalando, por ejemplo, los 4 elementos son los que están puestos en pantalla: el conocimiento de los riesgos, el seguimiento de la alerta, la difusión y la comunicación y la capacidad de respuesta. Y luego los traslada a la Ciudad de México. Yo creo que ese es el tamiz que deberíamos hacer a nivel nacional y a nivel local y municipal.
¿Cómo estamos parados en estos 4 elementos fundamentales en cada uno de nuestros municipios a nivel país? Y dice ella, bueno, el conocimiento de los riesgos es obligatorio porque por ley todos los municipios de nuestro país deben tener al menos un atlas de peligros y de riesgos. ¿De qué calidad? No sabemos, pero deben tener uno. Segundo, ¿no? ¿Cómo se tiene que dar el seguimiento y alertamiento? ¿Quién lo tiene que dar? Lo tiene que dar la autoridad, lo tiene que dar Protección Civil. ¿Qué pasa cuando Salud y Protección Civil, por ejemplo, ahora, ¿no? Se preguntaba a todo el mundo, en caso de un huracán o de las inundaciones, ¿quién está por encima de quién? ¿La Secretaría de Salud por el tema de la pandemia o la Secretaría de Protección Civil por el tema de la inundación? Y es una situación muy compleja que se tiene que discutir. La tercera, la difusión y la comunicación. Y nos hemos dado cuenta que ahí es donde está un área de oportunidad gigantesca para los meteorólogos que formamos tanto en la Universidad Veracruzana como en otras universidades del país. Necesitamos darles herramientas de comunicación eficaz y eficiente para que construyan mensajes que lleguen a la población, sobre todo ahora en tiempos de las redes sociales. ¿Cómo hacer que el mejor mensaje llegue para alertar a la población? Y es un asunto que ella lo pone de manifiesto y lo deja claro. Y después, ¿verdad? Pues de quién depende la capacidad de respuesta, es decir, quién es el técnico que es el responsable de tomar la decisión en función de la autoridad que le compete, porque eso está en el marco de la norma, pero no lo aclara. Entonces es una situación ahí bien complicada que ella lo presenta muy bien y yo los invito a leer su capítulo porque es una lectura amena y además debemos decir que Marta Lilian es una chica formada en la Universidad Veracruzana que trabaja en la Ciudad de México, meteoróloga, y que describe de manera muy tangible lo que debería ser un sistema de alerta temprana. Después nos vamos a presentar un caso más técnico de un par de doctores expertos en el Centro de Investigaciones Geográficas de la División de Ingeniería de la Universidad de Quintana Roo. Y ellos hacen un resumen extraordinario de dónde estamos parados en términos de protección civil y alerta temprana y normativa. Yo creo que nada más con esa lectura ya valdría la pena leer el libro, pero bueno, si le agregamos los otros capítulos, yo creo que es la mejor invitación para tomarlo. Y lo que ellos encuentran es que tenemos una buena historia normativa para tomar las mejores decisiones. Existe el SINAPRO, que fue el que dio origen para que esto se terminara de hacer, la creación del Programa Nacional de Protección Civil, cuando le cambian a la gestión de riesgos, no gestión integral, todavía gestión de riesgos, después nuestro Programa Nacional de Protección Civil, donde ya se enfoca sobre la gestión integral de riesgos, y finalmente llegamos a la Ley General de Protección Civil, donde traslada competencias a los ayuntamientos, y eso se me hace formidable. Pero ellos presentan cosas que son brutales. Dicen, todos los estados tienen un atlas de riesgo, con mayor o menor similitud. Pero solo el 15% de los ayuntamientos del país tienen atlas de riesgo, que sean completos, que sean eficaces y que estén funcionando. Es decir, solo 375 cuentan con un atlas de riesgo funcional. Y eso pues sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Se concesiona y se paga a un tercero, lamentablemente copia lo que tiene y resulta que encuentran que un peligro para una zona costera, por ejemplo, son las temperaturas bajas. Y entonces dice uno, oye, pues a lo mejor parece que no es el que está por aquí, ¿verdad? Y después viene una pregunta que ellos hacen. ¿Quién usa los atlas de riesgo? Es decir, ellos dicen, si el atlas de riesgo lo convertimos en una herramienta, puede ser la palanca de desarrollo que contribuya al tema número 1 que decía Marta Lilia, que era conocimiento. ¿Para qué? Pues para darle seguimiento al alertamiento, es decir, puede ser el insumo base. Y ellos presentan pues el análisis para su estado, para ver Quintana Roo, para ver los municipios, hacen una presentación de los sistemas de alerta temprano en México y se enfocan solo en 2 situaciones muy particulares que presentan de una manera bastante clara y precisa. Dicen, a ver,
si tenemos un par de fenómenos perturbadores, como por ejemplo las olas de calor en los sistemas costeros para el verano, ¿qué información tiene que ser la que se comunica a la población? Y entonces dicen, bueno, con un mapa de probabilidad de peligro sabemos qué y cómo y dónde, y entonces ese sería el insumo necesario y fundamental. También lo hacen para la lluvia extrema, no asociada a la presencia de los huracanes, porque sabemos que los huracanes ya traen asociada una cantidad de agua que se puede presentar, pero bueno, sabemos que hay también sistemas convectivos y también otros sistemas de precipitación que terminan por manifestarse y por generar problemas en el mediano y en el largo plazo. Pero, por ejemplo, las inundaciones, tal como fue el caso de Tabasco, ¿verdad?, no estaban asociadas a un sistema ciclónico. Pero bueno, entonces ellos presentan qué pasaría para el mes de octubre y justamente lo pongo en pantalla porque pues es como cuando te presentan la foto del futuro, todo el mundo quiere saber lo que puede ocurrir en un futuro y ellos en su trabajo nos dicen, este es el mapa de probabilidad de lo que podría ocurrir en el futuro, en esta zona en particular, y entonces podemos tomar mejores decisiones. Y yo creo que esa es la base fundamental para un sistema de alertamiento, que es decir, cuando tienes el resultado umbral, sabes qué puede ocurrir y qué decisión tienes que tomar. De ahí que su trabajo es muy relevante. Sus conclusiones a mí se me hicieron formidables, porque dicen, bueno, la gestión de los riesgos de los desastres y los sistemas de alerta temprano necesitan estar fundados en el conocimiento de las amenazas. Dice, porque si no conoces la amenaza, es decir, el fenómeno perturbador a escala local, difícilmente vas a tomar la mejor decisión para salvaguardar tanto el patrimonio de las personas como a las personas mismas. Segundo, dice, la participación social adecuada con la comunicación de las autoridades, ¿verdad? Yo digo, Veracruz es un ejemplo de cómo se hacen algunas cosas, ¿no? Y por ejemplo, ustedes saben que en Veracruz la Secretaría de Protección Civil incluso transmite por radio en náhuatl el boletín del pronóstico meteorológico y eso es algo extraordinario a nivel nacional, pero hay otros estados que no lo hacen. Luego dicen, el atlas de riesgo debe estar relacionado y vinculado con los sistemas de alertamiento temprana, no nada más ser un insumo para la toma de decisión municipal, lo cual es fundamental. Dice, los atlas de riesgo son una herramienta no consolidada, porque el que existan no significa que estén bien. Eso a mí se me hace una llamada de atención para que todos en los ayuntamientos, los ciudadanos, pidamos y conozcamos cómo está nuestro atlas de riesgo municipal. Y después dicen, ¿cuál es el objeto del atlas de riesgo? Es un instrumento informativo, pero que debe contribuir hacia planes y mecanismos reales de actuación como los sistemas de alertamiento temprano. Es decir, debe ser dinámico, debe estar cambiando constantemente, porque si el ayuntamiento de hace 10 años lo hizo y lo único que hicieron es utilizarlo de manera continua, por lo que estamos diciendo es desfasándonos en el tiempo y propiciando que más personas estén en peligro ante un fenómeno perturbador. Entonces, esos son los asuntos que se mencionan en el capítulo 5 y 6 y yo los invito a leer. Y fíjense que cuando salió este libro, empezaba la pandemia. Y aquí robo un minuto antes de darle la palabra al doctor Oscar, porque cuando este libro salió, una de las discusiones que teníamos al interior de la red de desastres era qué íbamos a hacer cuando se presentaran más de un fenómeno perturbador y más de una amenaza. Y esto fue antes de que la pandemia fuera declarada. Y ya decíamos en aquel momento que qué iba a ocurrir cuando se presentaran más de 2 amenazas de diversa índole, como la presencia de un huracán y de un virus. ¿Quién iba a tomar la potestad y la competencia para actuar? Y ya nos estábamos adelantando a lo que ocurrió, pero bueno, eso es simplemente un comentario al margen. Dejo de compartir, le cedo el uso de la voz al doctor Oscar para que comente un par de cosas y de inmediato nos trasladamos a las preguntas y a los comentarios de los asistentes a esta presentación. Gracias, doctor Carlos y doctora Cristian, por los comentarios hacia el libro. A mí me toca nada más hacer voz a
a los dos compañeros que se unieron a esta coordinación del libro. Y quiero decir que, bueno, vemos el resultado de un trabajo maratónico de mucha gente involucrada, como también nos señaló el doctor Carlos Welch, que bajo su dirección también, hay que señalarlo, como representante del CTA de la red SCLIM, él también motivó mucho esta producción de actividades académicas vinculadas a la difusión del conocimiento. La difusión del conocimiento que tiene la red SCLIM en sí es muy importante porque se hace con la colaboración de toda la gente que participa en ella y que cada uno utiliza sus, como decía la doctora Denise Suárez, sus capitales sociales. Y entonces con eso, con ese capital hemos podido estar haciendo esta actividad. Entonces, el doctor Julio César Morales Hernández, él fue un motor muy importante aquí. También César Daniel Aguilar Becerra de la Universidad Autónoma de Guerrero, que recientemente ingresó a la red como uno de los actores o una persona que está muy motivada en vincular este tema de la gestión de los riesgos, pero sobre todo en el contexto de ir uniendo capacidades en unas regiones realmente muy difíciles para encontrar consenso, para encontrar apoyo, para encontrar posibilidades de cooperación, como es el estado de Guerrero. Entonces, ellos muestran esta situación bajo los esquemas de cooperación. Y uno de los puntos centrales de encontrar, puede decirlo así, asilo en la Universidad Autónoma de Guerrero para hacer la edición de este libro, sobre todo bajo su sello editorial, pues fue muy importante entonces poner esta prioridad de darle difusión a estos sistemas de alerta temprana en un estado que es altamente vulnerable. Entonces, por ese lado, es muy importante destacar la tarea que tiene la red SCLIM. La red SCLIM es una asociación, es una red temática del CONACYT. Estamos bajo ese paraguas institucional en el cual tocamos los temas nacionales, los temas prioritarios nacionales. Y este libro nació precisamente bajo una convocatoria específica que CONACYT señaló que necesitábamos poner pie en los sistemas de alerta temprana y quiénes iban a ser esos personajes, vamos a decirlo así, importantes. Pues los científicos, los gestores municipales y el sector público que participaba en las redes temáticas. Y la respuesta fue el evento que se organizó en Veracruz, pero algo que quiero destacar es que son dos partes. Una parte muy importante fueron los resultados que se giraron en artículos científicos en la revista Quehacer Ciencia Chiapas, donde aparece la mayoría de los trabajos que se presentaron en esta reunión, en nuestra reunión, no me acuerdo si fue la 7, ¿sí? La 7, nuestra séptima reunión nacional, y que en ese caso también quiero destacar que fueron aproximadamente 30 investigadores vinculados, pero que necesitábamos el trabajo, imagínense, eran 14 trabajos, necesitábamos el dictamen de 24 investigadores que subieran la calidad de nuestros trabajos, que nos hicieran críticas fuertes y que se volcara en una publicación en una revista académica. Y aparte también los trabajos que se vierten en este libro. Entonces, este libro o estas actividades de colaboración son, digamos, la mejor muestra de este espíritu de la red. La red, entonces, es una red científica, es una red académica en la cual confluyen actores públicos, actores privados y los académicos para poder mostrar los avances de conocimiento.
lo importante es que también nos invitamos a participar en la red. ¿Y cómo? Bueno, solamente es una carta de intención, está abierta nuestra convocatoria de ingreso número 2 y tenemos actividades durante todo el año. Entonces, lo más importante ahorita es visualizar que la posibilidad de vertir estos análisis o estos trabajos de la red pueden ser estos libros, y yo agradezco mucho a la Universidad Veracruzana a través de esta feria que nos permita mostrar el trabajo académico y sobre todo, bueno, este acceso universal al conocimiento, que es una línea de trabajo que tiene actualmente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero también todas nuestras instituciones de educación superior, nuestros centros de investigación, y que nos hayan abierto la puerta para mostrar este trabajo y divulgarlo, pues ha sido muy, muy grato. Yo agradezco mucho eso. Muchísimas gracias, doctora Cristian, doctor Oscar. Amigo Germán, estamos abiertos por si hay comentarios en las redes sociales o a través de otros medios. Pues sí, pues muy bien, así como para estar a tono, hay una lluvia, pero de felicitaciones, ¿eh? Está muy bien. Marta Marín dice enhorabuena por este libro. Denise Aguilar dice felicidades a los autores. José Luis González Barrios manda saludos desde Gómez Palacio, Durango. Sam Hudson manda felicidades al profesor César Daniel Aguilar Becerra. Andrea Valdés manda felicitaciones a todos los miembros de la red que trabajan en este libro. Alrala dice que dónde se puede adquirir el libro. Ahorita le decimos a Carlos Welch que nos oriente dónde conseguir este libro. A Andrés Vázquez dice que el doctor Daniel Aguilar sin duda es un ejemplo de las nuevas generaciones. Enhorabuena. Denise Aguilar también manda felicitaciones al doctor César Daniel Aguilar, que forma parte de la coordinación de este libro. Abel Díaz manda saludos también desde la Ciudad de México, desde el TEC de Monterrey, en su campus Tlalpan, así como Natalia Castillo, desde Ensenada, Baja California, manda muchos saludos y felicitaciones por esta publicación. Carlos Welch, ¿dónde se puede conseguir? ¿Cómo se puede consultar este libro? El libro está disponible en la página web de la Redesclim. Ahí la pueden descargar, es www.redesclim.org.mx, y ahí está disponible, y también está disponible en el Facebook de la Redesclim, facebook.com/Redesclim, y ahí también está disponible para poderlo descargar, y si no, con un email y se los hacemos llegar, se los hacemos disponibles. Es un libro que pues tiene su base en la distribución social del conocimiento, y queremos que entre más gente lo conozca pueda conocer un poquito más de lo que debe ser un sistema de alerta temprana, y continuar conociendo más de lo que tenemos que hacer también como ciudadanos. Muy bien, yo aquí les tengo una pregunta, un comentario también, porque a lo largo de varios años, mi estimado Carlos Welch, hemos platicado, y bueno, en la radio, de manera particular en Radio Universidad Veracruzana, sobre todos los trabajos que viene realizando la Universidad Veracruzana en el Centro de Ciencias de la Tierra respecto a los estudios de clima. Y vemos con esta publicación, donde participa toda la red, que se han hecho estudios muy interesantes, muy avanzados sobre estos sistemas de atención temprana en fenómenos hidrometeorológicos. Vemos que van muy avanzados, que hay muchos estudios y hay muchas propuestas para estar atentos ante esta situación que vivimos año con año, pero la pregunta de siempre, Carlos, y también para Oscar y para Cristian, ¿cómo se puede tener una mejor coordinación con los gobiernos, con el gobierno federal, con los gobiernos estatales, los gobiernos municipales? Y sabemos también que gracias a estos estudios se ha hecho esta institución que también es importante, que es Protección Civil, que trabaja en diferentes lugares. En ese sentido, corre más rápido la investigación que las políticas de nuestro país, las políticas de los políticos. ¿Cómo lo ven? Yo creo que la doctora Cristian es quien mejor puede opinar al respecto. Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante. En realidad es que es un trabajo de coordinación a los 3 niveles de gobierno para que también llegue a los ciudadanos, ¿no? O sea, primero explican en el capítulo, por ejemplo, 1 y 2 que yo presenté, y que no dudo que también los otros capítulos lo aborden muy bien, en el que primero surgen estas alertas, ¿no? A nivel nacional, y luego se va escalando a nivel estatal, y luego llega a nivel municipal, y entonces también tiene mucho que ver
con cómo las personas están atentos del pronóstico del tiempo, cómo es que le están haciendo caso a sus instituciones y la confianza que tienen en las instituciones, porque eso también cambia mucho, ¿no? Entonces hay una serie de factores que no solamente son propias de la comunicación de los riesgos, sino que también tiene que ver mucho con esa confianza que la población tiene en sus instituciones y que es muy importante pues que sea, digamos, casi al 100%, ¿no? Que plenamente si alguien le dice tienes que dejar tu casa porque viene un ciclón tropical, pues las personas intenten salvaguardar su vida, porque esa es la primera como objetivo que tienen los sistemas de alerta temprana. Entonces sí es bastante complicado, ¿no? Integrar todos estos conocimientos que va desarrollando la investigación, comunicárselos al gobierno, porque esa es otra tarea que yo creo que Redes Clean por ahí va. Están intentando tener esa comunicación gobierno, universidades y también la parte de la población, o sea, gente que no se dedica al estudio de los fenómenos hidrometeorológicos, pero que debe de estar interesado en qué es lo que está pasando en su entorno, si va a llover o no va a llover, por ejemplo, en la ciudad de Jalapa, que recientemente se inundó varias colonias, los habitantes de ahí tomaron sus precauciones porque sabían que iban a llover o ya notaron que estaban inundados hasta que empezó a llover, ¿no? Entonces son esa serie de cuestiones que hay que ir abordando casi al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, yo puedo decir de manera objetiva y entusiasta que ahí vamos, que este tipo de cosas se están empezando a tomar en cuenta. No sé si el doctor Oscar o Carlos quieren abundar más. Bueno, sí, algo muy importante fue de esta pregunta. Yo creo que es la pregunta del millón y por la cual CONACYT crea las redes temáticas. ¿Cómo unir a los gestores municipales, estatales, nacionales, en la cuestión de prevención de riesgo, en la gestión del desastre, a la academia? Entonces estaba por un lado el gestor por otro y la parte privada, el sector privado también. ¿Cómo unirlos? Y una iniciativa que yo sigo aplaudiendo y que, bueno, la red SCRIM es ejemplo de ello, es sentarnos a la mesa, sentarnos, platicar, dialogar. Este ejemplo que fue la reunión en Veracruz fue una réplica del 2014, no me acuerdo, 13, Carlos, cuando fue una de las primeras reuniones en Veracruz, donde también estuvo presente parte de los gestores estatales y municipales para poner en pie qué es lo que está haciendo por un lado los académicos, qué está haciendo por otro lado el sector público y el sector privado. Y esta reflexión creo que va a seguir, porque el académico, bueno, está en su pensamiento, en sus acciones, en sus modelos. El gestor público está en acción, él es el que tiene que resolver estos puntos y cuando ellos se sientan, tanto la academia, el sector privado y el gestor público, podemos entonces hacer una agenda de acción, una agenda de problemas que hay que atender y por lo tanto también la investigación puede ser pertinente. La investigación puede ser respuesta directa a esas necesidades que tiene el sector, esos problemas por resolver. Y creo que es la agenda que se genera en estas reuniones a través de estos mecanismos que se establecen como las redes temáticas, puede ser una gran oportunidad, o por lo menos así nos ha dado a la red SCRIM la posibilidad de seguir haciendo trabajo. Vienen dos libros muy importantes, uno que trata sobre el tema del COVID y cómo la red SCRIM, la red que analiza estos desastres por cuestiones hidrometeorológicas, hizo frente a ese análisis, a esa reflexión. Ese va a ser uno de los libros principales. Y el segundo es cómo entender estos sistemas tan complejos como es la sociedad, el funcionamiento social y el funcionamiento ecológico natural, y entender cómo se pueden gestionar los riesgos. Son dos respuestas a dos iniciativas básicas que tiene los problemas estratégicos nacionales y que hay que atender directamente, ¿no? Entonces yo creo que esa posibilidad que tiene todos los integrantes de la red SCRIM trabajando en un tema específico que es atender, comprender, buscar soluciones a estos desastres
cuyos fenómenos principales son los hidrometeorológicos y climáticos, pues ahí está una tarea a largo plazo y puede ser una gran oportunidad de seguir haciendo. Solamente quiero, por último, comentario. Uno de los integrantes del Consejo Técnico Académico de las redes CLIM es un gestor municipal. Saúl Miranda, le mando un gran abrazo. Él nos aterriza, él nos dice, muy bien, están aquí todos estos problemas, pero él nos dice, no, tienen que entender que nuestras prioridades, nuestros problemas son estos elementos y que no es igual en todo el territorio. Hay territorios como los que se estaban estudiando en el libro, localidades muy pequeñas que no tienen todas las ventajas para hacer frente a un desastre, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a entender que es un fenómeno muy complejo y que solamente con el trabajo colaborativo de diferentes disciplinas se puede hacer frente a ello. Gracias. Así es, yo no abonaría mucho a esto, yo creo que ya lo dijeron muy claro tanto Cristian como Oscar. ¿Algún otro comentario, Germán? No, nada más, estimado Carlos, yo creo que con esto iremos cerrando ya la presentación de este libro. No sé si tengan algún comentario final. Pues sí, por favor, Oscar y Cristian, ¿tienen algún comentario final para que cerremos y demos las gracias? No, solamente muchas gracias por estar aquí en la presentación de este libro y esperamos que los lean. Es bastante interesante. Esta fue una invitación a todos ustedes a que pues tengan curiosidad de checar qué es lo que hace la red SCLIN y cuáles son sus productos. Bueno, yo también agradecer mucho compartir hoy con ustedes. Bueno, para mí es un gusto ver a Cristian otra vez, el colega Carlos también. Estar aquí nos permite también un poco tomar un tiempo y reflexionarlo. Y también los invito a que vean los demás libros de la red. La red tiene una serie de libros que tocan temas y que pueden tener acceso a ellos ya que son de libre acceso, entonces solamente se tienen que dar clic, descargarlos y leerlos. Lean, por supuesto, los invito a leer ¿verdad? Que es donde yo participé como coordinador, pero con gusto están los demás. Gracias. Pues yo les agradezco muchísimo, primero las gracias a la FILU, en particular a ti, amigo Germán, por dar la oportunidad de presentar este libro en comunidad. Es necesario que esta clase de conocimiento llegue a los universitarios y a los no universitarios porque son elementos cotidianos y ahora que la temporada de lluvias está acercándose, pues es necesario que la gente sepa que hay un sistema de alerta temprano para ciclones tropicales, que sepan cómo funciona y qué información es relevante, así que por ello es importante. Y gracias a mis colegas, a la doctora Cristian Domínguez, jalapeña y muy querida en la Universidad Veracruzana, y al doctor Oscar Frausto, también jalapeño por adopción y muy querido también en la Universidad Veracruzana, por este tiempo de compartir. Y pues muchísimas gracias. Queda pendiente el café en tiempo de la nueva normalidad y ya tendremos tiempo de seguir conversando. Excelente tarde y te cedo el uso de la voz, amigo Germán. Perfecto, pues no, gracias a ustedes por participar. Ya saben que la FILU siempre ha tenido las puertas abiertas a estos temas, principalmente que tienen que ver con el clima, con las lluvias, con estos sistemas de atención temprana sobre fenómenos hidrometeorológicos que corresponden a este libro que hoy conocimos, hoy presentamos y que hoy nos expusieron, por decirlo así, de manera brillante. Pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos siempre en FILU, la FILU virtual, en Facebook Live. Ahí nos pueden ver en las presentaciones que tenemos aquí y luego también las pueden volver a ver en YouTube, también en FILU virtual. Y recuerden que tenemos nuestra plataforma, que es filu.v.mx, donde hay una gran oferta de libros de editoriales universitarias de América Latina y del Caribe. Por nuestra parte, eso es todo. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en otro momento, en otra actividad de la FILU virtual. Hasta luego.